Las informaciones que nos presentan a los inmigrantes son de frontera para acá, de la valla para acá, de la patera para acá. O sea, yo creo que tenemos una realidad muy parcial. Yo cuando me refiero a esta situación, digo, y yo doy clase también en la universidad, y cuando reflexiono un poco en voz alta sobre este tema, digo, esto, chavales, cuando estoy en el aula, digo, esto es como si tuviéramos que contar un Real Madrid-Barcelona y solo habláramos de la mitad del campo. ¿Estamos contando el partido? Sí. ¿Estamos hablando de fútbol? Sí. ¿Aparecen futbolistas del Madrid y del Barcelona? Sí. Pero la otra mitad del campo no la contamos, desaparece. El debate sobre la inmigración y el relato sobre la inmigración es un relato parcial, sesgado y mutilado, porque no contamos todo lo que ocurre. Yo llegué aquí a Mundo Negro hace un par de años y uno de los acontecimientos gordos, bueno, no me impactaron como periodista ni como redactor jefe de Mundo Negro, me impactaron como ciudadano, ¿no? Esos 14 que en el Tarajal se murieron ahogados, ¿no? El discurso de aquella muerte de 14 personas, el político ya le intuimos cuál va a ser, pero el discurso periodístico también, en buena medida, apoyó y focalizó en lo que la clase dirigente española y europea estaban diciendo. ¿Qué se contó del Tarajal? Si las pelotas de goma habían botado o no en agua española, si la Guardia Civil había utilizado medios legítimos o no legítimos para que aquello no pasara, si la fuerza había sido disuasoria o no. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvo que comparecer y explicar casi segundo a segundo lo que ocurrió en aquellos minutos. De la frontera para acá. Física y también conceptualmente. ¿Qué relatos o quién pensó de dónde venían esas 14 personas? ¿Eran jóvenes, mayores? ¿Estaban casados o no casados? ¿Tenían hijos? ¿Fontaneros, electricistas, ingenieros? ¿Cuánto tiempo llevaban en Marruecos esperando dar el salto? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué venían? A las 5 preguntas famosas de las 5 W, del qué, quién, cómo, cuándo y dónde, se añade siempre el por qué. ¿Por qué querían venir? Nadie respondió, o muy pocos respondieron a esas preguntas. Entonces, yo creo que estamos mutilando la vida, informativamente hablando, de muchas personas. ¿Qué ocurre? La Unión Europea y los países que firman acuerdos con la Unión Europea estamos haciendo de porteros de discoteca. Tú tienes calcetines blancos, tú no entras. Tú llevas los pantalones cortos, tú no entras. Tú vienes bien vestido, bien arreglado, de acuerdo a los cánones que sí, tú sí entras. Entonces, estamos haciendo de policías de discoteca. Incluso a veces con esto no quiero generalizar ni crear, de matones de discoteca. O sea, cuando no logramos persuadir con la simple presencia, a lo mejor tenemos que utilizar a veces medios que sin duda, yo no hablo o no quiero generalizar diciendo que haya violencia o no haya violencia, pero sí que utilizamos medios legítimos y a veces no legítimos para que la gente no entre en este club selecto que es la Unión Europea. Yo no me iría a Marruecos o no me iría a esos países, me iría a los CIE, que están aquí, que tenemos en Una Luche, que tenemos en Barcelona, que tenemos en tantos sitios, que son lugares que claman contra el ser humano. O sea, esa realidad clama. Las expulsiones express, que cada vez son más frecuentes. Hace no mucho, Pueblos Unidos presentó un informe demoledor sobre la situación de los CIE en nuestro país. Entonces, no recuerdo ahora bien el lugar, pero hablaban de Barcelona, Valencia y Madrid como sitios directamente insalubres. Directamente, si esto fuera un bar, si fuera una cafetería, si fuera un restaurante, si fuera un hotel, estarían cerrados porque no cumplen los mínimos de sanidad para los que viven ahí dentro. Y ahí viven personas. ¿De otro color? Sí, pero personas. ¿De otra raza? Sí, pero personas. ¿De otra religión? Sí, pero personas. Gente a la que cogen sin ninguna explicación y la meten en un avión y la mandan a su país, como se denunció en esa rueda de prensa. Eso, aparte de inmoral, o sea, ya porque la moralidad y los principios, no sé, la ley está por encima y los intereses están por encima de muchas cosas, eso probablemente sea ilegal. Gente a la que no se permite tener un abogado para defenderse antes de una supuesta expulsión. A mí no me gusta el término primavera árabe, no me gusta.
Pero bueno, informativamente cuajo. Revueltas árabes o movimientos sociales y políticos en el norte del continente africano, luego hubo otros países, pero fundamentalmente tuvieron repercusión, eco, algunos éxitos, no éxito en el norte de África. Hubo un boom informativo, que yo también me gustaría ver qué seguimiento hacemos a eso. Me gustaría verlo porque yo creo que uno de las metástasis del cáncer de la falta de información africana es la falta de seguimiento. Pero bueno, entonces hubo un boom informativo, hubo seguimiento de la realidad, se contó en aquel momento, luego desapareció, pero aquello tuvo impacto y de hecho pues ese término primavera árabe ha quedado en el recuerdo, en el imaginario de todos, ¿no? En Burkina Faso había un presidente que se quería eternizar, que era Blaise Compaoré. La gente se echó de forma pacífica a la calle y dijo basta. Y basta es que el presidente tuvo que salir del país. Que hubo, hombre, no es que fueran pétalos de rosas por las calles, pero que sí que la gente no ha habido una guerra civil. Ahora hay un gobierno de transición, ahora hay un gobierno interino y el país quiere caminar sin lo que significaba un personaje como Blaise Compaoré. Hace unos meses entrevistamos a Xavier Aldecoa y yo le cito, o sea, no he hecho propias sus palabras porque no son mías, pero sí le cito cada vez que surge este tema. El periodismo actual se debate entre muchos factores, pero hay dos condicionantes que debaten mucho lo que son los medios: lo influyente y lo importante. Hay ocasiones en las que confluyen. Habla Barack Obama, es influyente y es importante, plaf, es noticioso. Habla el presidente del Real Madrid o el del Barcelona, por supuesto, son influyentes y son importantes, son noticia. El continente africano, aun siendo importante, todavía no ha llegado a ser influyente. Entonces, en buena medida, todavía los medios de comunicación, los que queremos en el continente africano, trabajamos para que el continente sea influyente, porque objetivamente lo es. Pero todavía no está en la agenda de los medios como un continente influyente. O sea, el asesinato de Charlie Hebdo, condenable por supuesto. Condenable por supuesto, que son 11 o 12 personas asesinadas en un medio de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Luego esa forma de expresarse puede gustar o no puede gustar, pero hombre, que sí que lo que no puedes entrar es con una ametralladora y matar a 11 personas. Vale. El mismo día o los mismos días que eso ocurría, en el norte de Nigeria, Boko Haram, según algunos medios y algunas instituciones, asesinó a 2000. Entonces, las dos cosas son importantes. Sí, yo diría una más que otra. El objetivo fundamental de Mundo Negro es presentar un continente tal y como es. Tal y como es. Es verdad que ahora estamos en un escenario, iba a decir idílico, para ahondar en los tópicos que existen sobre África. Gracias a Dios, la epidemia del ébola va remitiendo, todavía queda algún rescoldo. Vamos a situarnos 3 meses atrás, con la epidemia del ébola en plena ebullición, con situaciones de pobreza y miseria más o menos habituales, con situaciones de desgobierno, con una guerra en Sudán del Sur. Tenemos los escenarios ideales con la corrupción campante iba a decir por todo el continente, por algunas partes del continente. Entonces, ese es el escenario en el que el común de los mortales, incluidos los periodistas, incluida la opinión pública, ubica, estereotipa el continente africano, el escenario habitual. Claro, ¿cómo no va a haber epidemias en África? ¿Cómo no va a haber hambre? ¿Y cómo no va a haber corrupción? Claro, de la corrupción diría, vamos a mirarnos nosotros. Pero bueno, abro y cierro un paréntesis. Entonces, en ese escenario que existe y que Mundo Negro no rehuye, o sea, Mundo Negro no puede rehuir que hay corrupción en África, que hay hambrunas en África, o que hay un informe que dice que Eritrea se salta todos los derechos humanos uno detrás de otro. No podemos renunciar a ello. Pero también hay otra África, también hay otro continente que es moderno, que es pujante, que tiene vida y que tiene ganas de vivir, cosa que a lo mejor a nosotros no nos pasa en el continente europeo. O sea, es un continente que dentro de 10, 15, 20 años, no mucho más, va a tener más mano de obra que India y China juntas. Señores, eso son palabras mayores. Entonces luego pensemos por qué quieren saltar una valla, por qué quieren llegar a Europa o por qué quieren vivir.
O sea, es que a lo mejor lo que nos molesta o lo que no nos gusta es que quieran vivir, cuando nosotros lo que queremos es mantener nuestro estatus. Ellos quieren mejorar, sin duda, lo que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que ponemos tiritas cuando lo que tenemos delante es un cáncer con metástasis. Poner una misión militar en el Mediterráneo, levantar la valla, ya la podemos levantar a 200 metros de altura. O la van a intentar saltar, o van a irse por otro lado. ¿Qué ocurrió? Cuando se tapa la vía de Senegal a las Canarias, ¿qué ocurre? Pues que buscan otras vías, se levanta la valla, buscan otras vías, se tapona Libia, buscarán otras vías. ¿Por qué? Porque quieren vivir. Y evidentemente lo legítimo es que la gente, las personas, ojalá pudiéramos todos vivir en nuestro país, pudiéramos trabajar en nuestro país, desarrollarnos en nuestro país, pero para eso no tenemos que poner una tirita en el Mediterráneo, tenemos que invertir en origen y tenemos que comerciar con justicia, tenemos que comprarles las materias primas con justicia y a un precio justo, no sacarles los recursos a costa de casi todo. En África, en Bangladesh, en un montón de países asiáticos, lo que mata a la gente es el hambre, o directa o indirectamente, pero es el hambre. Enfermedades asociadas al hambre. O sea, diariamente mueren miles de personas de hambre. Claro, ese es, como digamos, el punto de no retorno. Yo una vez en el aula le dije, chicos, ¿habéis leído alguna vez que en España se haya muerto alguien de hambre? O sea, ahora, quiero decir que ahora tenemos un niño ingresado por una enfermedad, por la vacuna, hacemos un debate aquí, la vacuna y no sé qué, no sé cuánto, bueno, oye, ojalá. Pero de hambre, o sea, de no comer nada, claro, eso para nosotros, el día que alguien se muera de hambre en este país, yo no sé, pues el Madrid fichará un Galáctico, o el Barcelona fichará o hará no sé qué en su estadio y lo taparemos. Pero ese es la gente, ese es el punto de no retorno. Pues la gente se sigue muriendo de hambre. Y por causa, precisamente cuando en el mundo tenemos más capacidad de producir alimentos, o sea, ahora el problema no es la producción de alimentos, ahora hay alimentos para todos, ahora sí lo hay. O sea, ahora sí tenemos la capacidad de producir alimentos para los 7.000 millones de personas que pisamos este suelo. Señores, ahora, precisamente cuando se dan las posibilidades, es cuando la gente se sigue muriendo de hambre. Claro, ese es un punto ya clave. No interesa hablar de eso, cuando habría que abrir a 5 columnas todos los periódicos todos los días.